es que esa oposición extremista renuncie al camino del golpismo, del intervencionismo y de llamar a invasiones contra el país y reconozca la Constitución y los poderes legítimos del país. Primer punto. Ha sido confirmado que se está discutiendo la detención de Nicolás Maduro por la Corte Penal Internacional. Biden visitará las zonas más afectadas por el paso de Aida. Iván Duque explica por qué llama homicidios colectivos a las masacres y afirma que se han reducido. Bienvenidos mis amigos una vez más a una nueva emisión de las noticias internacionales y comenzamos con noticias de Venezuela hoy. Presten mucha atención a esto. Ha sido confirmado que se está discutiendo la detención de Nicolás Maduro por la Corte Penal Internacional. En estos instantes, en el país de México y esta semana se estaría enviando de manera pública una orden de conducción para Nicolás Maduro. En el país de México hay varios temas, pero todos estos temas estarían concentrados y conectados al dictador de Nicolás Maduro. La transición y su posible intento de permanecer en el poder y las opciones de la comunidad internacional para detenerlos serían los temas principales. El envío se hará llegar a los países del Estatuto de Roma en esta semana y por supuesto también a Venezuela y al representante del gobierno actual según las negociaciones que se están dando, el cual sería Jorge Rodríguez. Un grupo de expertos designados por la Organización de Estados Americanos ya le habría pedido a la Corte Penal Internacional que debía acelerar este proceso, a pesar de que según la ley el fiscal todavía podría pronunciarse a partir de ya hasta el siguiente mes de noviembre. Lo que quiere la OEA es que esto sea ya. Y eso es lo que están haciendo ahora mismo desde la Corte Penal Internacional. Cuando el Departamento de Estado propuso una recompensa por Nicolás Maduro, este aún pensaba que se estaría tratando solamente de un problema unilateral, algo que él podía todavía decir que se trataba de una persecución política, que solamente era el país estadounidense quien lo estaba acusando y que podría alegar por eso, de que había motivos políticos, pero las pruebas realmente sí existen. La DEA tiene 15 millones de recompensa para quien lo capture y los cargos existen también en la Fiscalía del país estadounidense. Aún así, Nicolás Maduro sabía que podía atrincherarse en Venezuela y viajar a algunos países de pronto como Rusia. Pero eso sí, viajó a México antes de que salieran los cargos. Luego de eso, no se atrevió para nada a viajar más. Ahora le tienen prohibido incluso salir del Palacio de Miraflores, señores. Ahora el asunto también de todo esto no se estaría tratando de una manera unilateral, sino de un organismo multilateral. Estamos hablando de la Corte Penal Internacional junto a la Organización de las Naciones Unidas. También la OEA estaría disponiendo de un mecanismo que podría ser utilizado para detener a Nicolás Maduro, casi haciéndole el favor a la ONU, quien debe comprometerse a través de los cascos azules en hacer ejercer y valer la ley internacional. Es que la OEA y varios países también son del Estatuto de Roma y además tienen reglas que le permiten ir a buscar y detener a Nicolás Maduro. Por supuesto, el país de Rusia no estaría de acuerdo con todo esto, quizás con algún hecho de la OEA, pero al venir esto de parte de la ONU y del Consejo de Seguridad y sobre todo de la Corte Penal Internacional, allí ya no hay más que hacer, señores. Es por eso que Rusia participa en la mesa del diálogo en México. ¿Por qué? Porque están tratando de ver cómo ayudan de alguna manera, y no exactamente a Nicolás Maduro, sino que ellos con toda su influencia a ver cómo pueden lograr también un trato justo y el país estadounidense no se vaya a quedar con Venezuela al 100%, como lo han dicho ya todos ellos que dicen ser antiimperialistas. Pero por supuesto la idea tampoco es retirar eso entre Rusia y el país estadounidense, sino que simplemente es llegar a la democracia y que todos los países tengan algún tipo de ganancia. El asunto está bastante complicado, está bastante difícil. Si Nicolás Maduro no logra un acuerdo o escapa, le va a caer no solo a él, sino a todo su engranaje de corrupción. O sea que es mejor que Nicolás Maduro pueda lograr algún tipo de arreglo. Por otra parte, sabemos que Carlos Becciu, embajador de Venezuela ante el país estadounidense, denunció que Nicolás Maduro se habría negado a continuar el proceso de negociación en México a causa de su participación en la delegación de la Plataforma Democrática Unitaria. Es que Carlos Becciu no quiere negociar una impunidad de Nicolás Maduro con la Corte Penal Internacional. Por otra parte, también se encuentra Gerardo Blake, quien es también representante de la oposición en los diálogos. Así lo había dejado entrever y ha dicho que los acuerdos tempranos van a buscar aminorar la crisis, pero la crisis tiene algunos problemas de fondo y muy graves. A esto se estaría refiriendo no solamente el socialismo, que no existe y que es una ficción de Nicolás Maduro, sino que hay que rescatar la democracia, hay que rescatar la institucionalidad para poder así resolver todos los grandes problemas económicos en el país de Venezuela.
Se estaría también hablando de la democracia, de un problema que se encuentra de fondo y que el mismo Nicolás Maduro y el mal socialismo que dice ejecutar está siendo en realidad un gran problema de corrupción. La discusión también en el país mexicano tiene que ver con lo que va a hacer la Corte Penal Internacional, quienes también retoman el juicio contra Nicolás Maduro y aviva la esperanza porque Nicolás Maduro se siente a negociar. Por esa única razón, los expertos de la OEA están instando a la acción inmediata de la Corte Penal Internacional sobre el caso de Venezuela. Esto estaría confirmado y por eso se estaría discutiendo en primera instancia qué van a hacer con la orden de detención que va a prosperar en esta semana de parte de la Corte Penal Internacional, y así lo estarían haciendo ahora mismo y discutiendo también dentro de todo esto. Recordemos también que lo único que Nicolás Maduro lo ha puesto a sentarse ahí, como dijimos, no es solamente que las mafias están por buscarlo, sino que puede salir y ya llegó a un alto de la economía. Nicolás Maduro ya no tiene ningún tipo de ingresos de nada, ni de corrupción, ni de dinero legítimo. Entonces las mafias están que van por Nicolás Maduro, pero no solamente eso también, sino que van a poder seguir manteniéndose en el poder si no pueden pagarle a la FARC y a los militares y a todas esas personas que les ha comprado la lealtad. Tampoco, por supuesto, van a seguir protegiéndolo mientras que no les dé algo. Por ejemplo, en este caso se encuentran los personajes, esos soldados militares de Cuba y de Irán que se encuentran protegiéndolo. Entonces hay muchas razones por las cuales Nicolás Maduro se siente a negociar. Que rindan cuenta de todos los recursos que le ha entregado el gobierno de Estados Unidos para conspirar y regresen todas las cuentas bancarias, regresen la empresa Citgo y Monómero a manos de las instituciones del Estado venezolano. Segundo punto. Joe Biden alerta sobre la amenaza del cambio climático. El presidente de Estados Unidos visitó el viernes el estado de Luisiana golpeado por el huracán Ida, cuyos remanentes azotaron el noreste del país dejando casi 50 muertos. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más noticias internacionales. Bien, en otra información del momento, el presidente Biden visitará las zonas más afectadas por el paso de Aida. El presidente del país estadounidense llegará este martes a Nueva York, para luego dirigirse a Nueva Jersey. La tormenta habría dejado casi una cincuentena de personas perecidas en el país. Las cosas han cambiado tan drásticamente en términos ambientales, ya se ha cruzado un cierto umbral. No podemos reconstruir caminos, carreteras, puentes ni nada como antes. Tenemos que reconstruir de acuerdo a lo que se necesita ahora. El presidente estadounidense Joe Biden visitará Nueva York y el vecino estado de Nueva Jersey el próximo martes 7 de septiembre para evaluar así los daños causados por la tormenta mortal Aida, anunció este sábado la Casa Blanca. El mandatario estará en Manville, Nueva Jersey, y en el barrio neoyorquino de Queens, según un comunicado. Estas son dos de las zonas más afectadas por las fuertes lluvias del pasado miércoles. Lo hará después de haber visitado este viernes Luisiana, donde recorrió las zonas más devastadas por el huracán y donde prometió ayuda para los damnificados y defendió inversiones e infraestructuras para enfrentar los nuevos retos climáticos. En esa ocasión hizo un llamado a la unidad nacional para combatir el cambio climático, al que identificó como causante de eventos extremos cada vez más frecuentes. Tras golpear al sur del país, Aida ya rebajó la categoría, dejó lluvias récords y fuertes vientos en el resto de la costa del país estadounidense, causando así enormes daños, sobre todo en el área próxima de la Gran Manzana. Biden también aprovechó para presionar al Congreso para que apruebe su gigantesco proyecto de ley de infraestructura de $3.5 billones. Ida provocó grandes inundaciones y daños en el sur, golpeando los estados de Luisiana, Alabama y Mississippi, antes de que la tormenta llegara al norte, afectando Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania e incluso Massachusetts. Particularmente en la ciudad de Nueva York, las calles se convirtieron en ríos, el sistema de metro se vio paralizado y una docena de personas que vivían en apartamentos subterráneos fallecieron. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más noticias internacionales. Mire, yo le cuento cosas que nos ha tocado enfrentar, que son particulares. Porque es que aquí tenemos múltiples fuentes, pero la fuente real, la fuente precisa, la que lleva además el registro de los homicidios en el país y los investiga, es la Fiscalía General de la Nación. Entonces, tratar de apoyarnos ahí, porque Naciones Unidas también producía unas cifras, y Naciones Unidas nos ha dicho, mire, yo prefiero ya no seguir más con eso, háganlo institucionalmente,
pues a nosotros nos sirvió por lo menos para decantar cosas. Pero usted se pregunta cuántos líderes sociales, por ejemplo, hay en nuestro país. Solamente las juntas de acción comunal son 67.000 aproximadamente. Vamos con noticias de Colombia hoy, porque el presidente Iván Duque habría explicado por qué llama a homicidios colectivos a las masacres y afirma que se han reducido. Además, advierte que los golpes a las disidencias se han hecho difíciles porque muchos de los cabecillas están protegidos en Venezuela. Porque este fenómeno no está ocurriendo en todo el territorio. Hay alrededor de unos 50 municipios donde este fenómeno se está presentando con mayor frecuencia, y lo que ha podido esclarecer la Fiscalía es que ¿quién los mata? Las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos, los Caparros, esas estructuras criminales que están vinculadas a narcotráfico o a minería ilegal, y por eso nosotros hemos venido atacando esas estructuras. Y si bien tenemos reducciones en estas cifras este año con el año pasado y en el 2019 frente al 18, estas no son cifras que nos lo puedan alegrar, porque eso debería ser cero. El presidente Iván Duque habría respondido a un medio de comunicación una serie de preguntas sobre diversos temas que le enviaron los colombianos desde diferentes regiones del país. Por eso yo le digo, si nosotros miramos el tema de los homicidios en general en Colombia, hoy tenemos menos desde el punto de vista de tasa por 100.000 habitantes de lo que teníamos hace 5, hace 10, hace 15, hace 20. Hoy tenemos la tasa por 100.000 más baja que ha registrado Colombia. Hoy. Ahora, ¿se siguen presentando fenómenos? Claro que se siguen presentando fenómenos. Muchas personas criticaban, es que usted los llama homicidios colectivos para no llamarlos masacres. Es que eso no me lo inventé yo, eso viene además de los manuales de la fuerza pública que se establecieron hace más de 7 años, 6 años. Bueno, mis amigos, y hasta aquí llegamos con las últimas noticias del día. Noticias de Venezuela hoy, noticias estadounidenses y noticias de Colombia hoy. Y como siempre, los invitamos para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación. Y nosotros, en lo que va corrido este año, tenemos una reducción en lo que se llaman masacres, que son homicidios colectivos o homicidios múltiples. Y en el tema de la minería ilegal o la extracción ilegal de minerales, criminal. Por eso también con la nueva ley de delitos ambientales tenemos más dientes para condenar, para castigar y para enfrentar esas estructuras criminales.